Trozos de la historia. A México llegaron los primeros humanos hace 35.000 años aproximadamente. Se trataban de pequeñas bandas de cazadores-recolectores que irían penetrando en el territorio nacional lentamente y que experimentaron el cambio climático de finales del Pleistoceno hace más de 10.000 años, lo cual seguramente los orilló a cambiar la forma de relacionarse con el ambiente, ya que la megafauna se extinguió, el nivel del mar se elevó y el clima se volvió más seco y algo más cálido. Al igual que en otras partes del mundo, desde ese momento se fue desarrollando la domesticación de ciertas plantas, lo cual permitió una paulatina sedentarización, creando los primeros asentamientos humanos en zonas particulares de nuestro país. Muy bien, pues vamos a hablar de cómo el ser humano llegó a nuestro país, pero antes de eso hay que hablar de cómo llegó a América. Desde que en el siglo XVI llegaron los europeos a este continente y se encontraron con la población autóctona, surgieron varias teorías sobre su origen. La mayoría de ellas, como no podía ser de otra manera, relativas a la religión cristiana, que si eran parte de las tribus hebreas, que de qué hijo de Noé descendían. Este tipo de teorías continuó hasta el desarrollo de la arqueología moderna, allá por el siglo XIX. Desde entonces se han propuesto varios caminos de colonización de América por parte del ser humano. Uno de ellos fue desde Europa, otro desde la lejana África. Décadas de estudio han ido decantando las opciones por dos caminos, desde Asia Oriental y desde las Polinesias. Hoy por hoy sabemos por los estudios genéticos que toda la población de América comparte características en sus haplotipos, es decir, la combinación material genético, con las personas de Asia Oriental, como China y Vietnam, y que las características en común, estos haplotipos, no están presentes en la población de las Polinesias. Por lo tanto, podemos decir que sabemos por cuál camino llegó el hombre a América. No obstante, los científicos no terminan de ponerse de acuerdo de en qué momento fue esto. Se han propuesto un rango de años que van desde los 70.000 años atrás hasta los 15.000. Un rango de años muy amplio, a decir verdad. Y es que aquí ya entramos en un terreno más incierto que del camino que siguieron los primeros hombres para entrar a América. Básicamente, existen dos teorías. Una sobre la población temprana y otra sobre la población tardía, que se enmarcan en este rango de años del que ya hablamos. Antes de hablar de estas teorías, es importante recordar que desde hace 2.5 millones de años, la Tierra ha estado en un periodo de glaciación, es decir, un periodo donde siempre ha habido casquetes polares. ¿Sí? Si bien no ha estado todo el globo terráqueo cubierto de glaciales, con que haya una parte, ya se considera una etapa de glaciación. Claro está, en diferentes niveles. Hoy, claro, es el momento con menos área de glaciares, pero en este periodo de 2.5 millones de años ha habido constantes cambios en el área cubierta por estos enormes bloques de hielo. La mayoría estará familiarizada con este periodo. A esta época de glaciares coloquialmente le decimos la era de hielo. Incluso hay películas que tienen como contexto dicha época. A la cabeza nos viene un paisaje cubierto de hielo, mamíferos enormes y también a un grupo de seres humanos tratando de cazarlos. Básicamente, esa era la situación de los seres humanos poco antes de cruzar hacia América. Muy bien, los glaciales son básicamente enormes placas de agua congelada. No solo es una fina capa de hielo, sino que son placas que pueden llegar incluso a tener 4 kilómetros de altura. La cantidad de agua en el planeta es finita, monstruosa, pero finita. Así que en aquella época, debido a que gran cantidad del agua estaba en glaciales, el nivel del mar era mucho menor. Llegó incluso a alcanzar 160 metros debajo del nivel actual, por lo cual mucha de la tierra que hoy está sumergida antes era tierra firme. Por ejemplo, las Islas Británicas estaban unidas a Europa. Se podía llegar caminando de Francia a Inglaterra. Lo mismo sucedía en Oceanía, donde Australia estaba unida a la actual Nueva Guinea. En Asia se podía llegar desde Vietnam hasta Indonesia, sin tener que mojarse los pies. Lo mismo desde China a Japón, y entre Rusia y Alaska existía un gran puente de tierra que se ha nombrado Beringia, en honor al actual estrecho de Bering. Beringia era una zona de tundra, fría, también con algo de hielo, pero donde por temporada se podía vivir y cazar animales para la subsistencia. Es por esta zona que el hombre cruzó de Asia a América.
Volviendo a la teoría del poblamiento temprano y tardío, básicamente se trata de que el ser humano debió haber entrado a América antes o después. El poblamiento temprano afirma que el hombre cruzó hace 40.000 años atrás. Esta teoría se respalda con los yacimientos fechados en diferentes partes del continente con una antigüedad de alrededor de 35.000 años atrás. Podría decirse, bueno, si el yacimiento más antiguo es de 35.000 años, entonces es claro que antes de eso debieron haber cruzado los seres humanos. No obstante, el asunto aquí es que algunos científicos cuestionan esta fecha debido a que piensan que la datación por método de carbono 14 es errónea. Y es que aquí entramos en uno de los límites de la arqueología. El asunto es que la ciencia se basa en evidencia para dar una conclusión, pero la forma de llegar a esa evidencia no siempre es certera. Este ejemplo de la datación de carbono 14 es un ejemplo. Los análisis químicos no siempre son confiables, más tratándose de este tipo de muestras. En cuanto a la teoría del poblamiento tardío, se dice que el hombre se adentró en América hace 15.000 años aproximadamente, debido a que después de esa época se multiplican la cantidad de yacimientos de cazadores-recolectores en el continente. Contra la teoría del poblamiento tardío, se argumenta que por la situación geográfica de ese momento, el hombre no había podido entrar a América, ya que los glaciales impedían el paso desde Beringia hasta lo que hoy es Estados Unidos, y que no obstante hace 40.000 años hubo un periodo donde los glaciales eran de menores dimensiones y fue ahí que se pudo dar la entrada de seres humanos y megafauna al continente americano, no antes ni después. Sin embargo, los defensores de la teoría del poblamiento tardío dicen que el ser humano se pudo haber movilizado siguiendo la línea costera del continente de aquel momento. Recordemos que el nivel del mar era más bajo y el corredor costero era mucho más ancho. Por ahí el ser humano, según la teoría del poblamiento tardío, pudo ir desplazando alimentándose de la fauna costera, tanto marítima como terrestre. No obstante, toda esa tierra está hoy en día sumergida y las pruebas de dicha travesía no son accesibles. Yo tengo una anécdota sobre este tema, y es que la primera fecha que yo me aprendí de la llegada del hombre a América fue precisamente 40.000 años atrás. Era lo que decía mi libro de segundo o tercero de primaria, y era la respuesta marcada con una palomita cuando te calificaba en el examen. Ya cuando estaba en la secundaria, vi que los libros decían que el ser humano debía haber cruzado hace unos 15.000 años atrás, y me quedé pasmado. Supuse que había un error en el libro y me atreví a decirle eso a la maestra. Ella simplemente me dijo que el libro no podía estar mal, aunque claramente alguien estaba mal, o mi libro de primaria o el de secundaria. Ahora entiendo qué es lo que realmente sucedió. Simplemente eran dos teorías y cada libro se decidió por una y fue la que pusieron en el texto. Y bueno, debido a que no hay un consenso sobre la fecha de la llegada del hombre al continente, tampoco lo hay de México. Tenemos un rango que va desde los 35.000 años hasta los 13.500 aproximadamente. Este es un rango muy grande también, 20.000 años. No es ni siquiera el tiempo que lleva la historia de la humanidad. Igual hay que decir que es muy posible que hayan llegado en diferentes oleadas, dentro de este intervalo de 20.000 años. Y bueno, ¿a qué se dedicaban estos primeros humanos que llegaron al territorio nacional? Lo que cualquier otro grupo de humano de la época. Se dedicaban a cazar y a recolectar alimentos para su propio consumo. La cosa es que en aquella época, ya fuera hace 35.000 o 15.000 años atrás, las cosas eran diferentes. Había una gran densidad animal, precisamente por la existencia de la megafauna. El clima era más fresco y húmedo, lo cual permitía que también hubiera una gran cantidad de plantas. Es decir, había una mayor disponibilidad para el consumo. Además, los grupos humanos eran reducidos. Seguramente las bandas de cazadores-recolectores no pasaban de 60 individuos. Lo que hacían los grupos humanos de aquella época era llegar a un paraje, con abundantes recursos, y mantenerse ahí el tiempo necesario. Seguramente se establecerían cerca de una fuente de agua, ya sea a cielo abierto o en cuevas. Según la temporada del año se desplazaban a otra zona, que ya conocerían anteriormente y sabían, por ejemplo, que en invierno habría mayor disponibilidad alimenticia que en la zona que se encontraban. De manera que no eran exactamente nómadas, sino seminómadas. Esa era la vida de los primeros humanos en básicamente todo el planeta, hasta que sucedió el cambio climático del Holoceno. Hoy en día se habla mucho del cambio climático, y podemos pensar que este es un fenómeno nunca antes visto en el planeta. Pero como ejemplifica bien el que haya habido una era de hielo, el clima en el mundo ha ido cambiando a lo largo de toda la edad de la Tierra.
El último cambio climático importante fue el del final del Pleistoceno, inicio del Holoceno. Y es que precisamente este cambio climático es lo que divide estas dos épocas. Los seres humanos estamos dentro de este sistema al que llamamos planeta Tierra, y si bien somos el único ser vivo que puede adaptar el entorno a nuestras necesidades, esa habilidad tiene sus límites. Y cuando en el 10.000 a.C. el clima cambió, la vida del ser humano de aquel momento también lo hizo. Las condiciones climatológicas se fueron pareciendo más a la actual. Los glaciares empezaron a derretirse, lo cual provocó la subida del nivel del mar hasta los niveles actuales. Los puentes de tierra que mencionamos al inicio desaparecieron, provocando que América quedara prácticamente aislada de otros continentes. También se vio afectada la forma de vida de otros seres vivos. La megafauna empezó a desaparecer paulatinamente, ya que no pudo adaptarse al cambio climático. Se mantuvieron en zonas más frías cerca del círculo ártico. De hecho, el último mamut vivió hace 4.000 años, pero en Siberia, y ese es un caso aislado. Claro que en esta extinción masiva tuvo que ver también el ser humano, ya que no dejó de cazar animales para subsistir. Hay quien dice que el ser humano nació en un ambiente perfecto y en balance con la naturaleza, y que cuando empezó la propiedad privada y no sé qué cuántas cosas, fue que empezó a ser un depredador empedernido. Pero la arqueología desmiente esta creencia. El ser humano nació siendo depredador y ayudó a la extinción de la megafauna. Es este cambio climático el que, insistimos, forzó al ser humano a cambiar su estilo de vida, debido a que la disponibilidad de comida se redujo notablemente. Las grandes reservas de carne que provenían de la megafauna desaparecieron. El clima más cálido y seco provocó menor cantidad de vegetación disponible para consumo. Es por esta fecha que empiezan a surgir los primeros establecimientos sedentarios. En la zona del río Nilo, los asentamientos que darían lugar a la cultura egipcia. En el Medio Oriente aparecieron los sumerios. En el río Amarillo se darán los primeros pasos para la cultura china. En el caso de nuestro país, hay que admitir que el desarrollo cultural fue mucho más paulatino y desigual que en otras regiones. Y digo desigual porque en la zona de Mesoamérica la sedentarización apareció rápidamente, en contraste con Aridoamérica y Oceanamérica, donde la vida nómada o seminómada prácticamente predominó hasta hace unos cuantos siglos. Esto debido a la poca disponibilidad de recursos que hay en la zona. Siempre que pensamos en el norte de nuestro país, viene a la mente el desierto y el calor. Y eso es lo que más resalta del paisaje, sobre todo para los que somos originarios del centro, donde hay mucha vegetación y la temperatura no pasa de los 34 grados centígrados en verano. ¿Es Mesoamérica, la región que nos enseñaron en la primaria, aquella que comprende el sur, sureste y centro de México, donde inician los primeros asentamientos humanos? Podemos resumir el proceso de aparición de las primeras aldeas de la siguiente manera. El punto de partida son las pequeñas bandas humanas, que como ya dije, ocupaban campamentos ocasionales. En su búsqueda por sustituir el recurso que habían perdido con la extinción de la megafauna, voltearon hacia las plantas. Es aquí cuando se dan los primeros pasos para la domesticación de ciertas plantas. En el caso de México, las plantas autóctonas, que se convertirían en los productos representativos de nuestra gastronomía: el frijol, el maíz, la calabaza, el chile. Lo que sucede también es que estas plantas se dan solo en ciertas condiciones y ciertos lugares, de manera que los seres humanos empiezan a mantenerse en zonas donde pueden cultivar dichas plantas con mayor facilidad. Esto provocó un gran cambio, porque entonces las bandas humanas empiezan a crecer y a desplazarse menos. El punto de partida son las pequeñas bandas humanas, que como ya dije, ocupaban campamentos ocasionales. En su búsqueda por sustituir el recurso que habían perdido con la extinción de la megafauna, voltearon hacia las plantas. Es aquí cuando se dan los primeros pasos para la domesticación de ciertas plantas. En el caso de México, las plantas autóctonas, que se convertirían en los productos representativos de nuestra gastronomía: el frijol, el maíz, la calabaza, el chile. Lo que sucede también es que estas plantas se dan solo en ciertas condiciones y ciertos lugares, de manera que los seres humanos empiezan a mantenerse en zonas donde pueden cultivar dichas plantas con mayor facilidad. Esto provocó un gran cambio, porque entonces las bandas humanas empiezan a crecer y a desplazarse menos. Y es que el delimitar una zona de cultivo hace
que el ser humano se desplace menos. En lugar de ir por toda un área buscando la misma planta, tiene esa misma cantidad en un espacio mucho más reducido, donde lo puede cuidar mejor de otros animales que la consuman, o incluso de que al pasar un animal de cierto tamaño dañe la planta. La aparición de las primeras plantas cultivadas de manera rudimentaria se da alrededor del 8000 a.C. Para el 5000 a.C. ya aumentan la cantidad de cultivos, aunque se observa una mayor selectividad. Es decir, si antes el ser humano cultivaba o buscaba varias plantas, para este momento ya se había decantado por cierto tipo de plantas dependiendo del rendimiento que podía sacar de ellas. Esta unión, que se forjó con la agricultura, provocó que el ser humano tuviera que mejorar los lugares donde habitaba, y aparecen las primeras estructuras de vivienda, cierto tipo de construcciones que usan materiales no orgánicos. Y para el 2000 a.C. empieza a darse el almacenamiento y procesamiento de vegetales. Esto lo sabemos porque encontramos materiales para moler semillas y otros alimentos. De esta época aparecen los primeros molcajetes. Y estos rastros aparecen principalmente en tres zonas: en el Valle de México, de Oaxaca y de Tehuacán. Hay que incluir también aquí lo que hoy comprende el estado de Tamaulipas. Es en estos lugares donde podemos observar el proceso de sedentarización, cada uno a su ritmo. Por ejemplo, mientras que en el Valle de Oaxaca todavía no tenían un sistema de riego, en el Valle de Tehuacán, para el año 1000 a.C., ya lo tenían, y además había un mayor nivel de complejidad en las aldeas. Esta es la situación en México hacia el 3000 a.C. Las aldeas crecen, ya existe la agricultura, e incluso se están domesticando algunos animales, entre ellos el guajolote. Pero una cosa más que vale la pena comentar es el cambio social que hubo alrededor de esta transición. Porque en las microbandas de cazadores-recolectores no había una jerarquía social. Es decir, todos eran iguales. Ninguno tenía un estatus diferente a otro. Seguramente habría quien tomaría las decisiones o tendría la última palabra para hacerlo. Pero no había ningún ritual que mantuviera o afirmara este estatus. Pero todo cambia con la sedentarización, y es un fenómeno que se dio mundialmente, no solo en Mesoamérica. Aquí nos concentraremos en describir cómo este cambio se dio precisamente en nuestro país, en la zona de Mesoamérica. Quiero recordar que este proceso se dio a velocidades diferentes en las zonas que ya mencioné, pero que la secuencia es básicamente la misma. Cuando aparece la agricultura, antes o después se empieza a producir un excedente. Así, el ser humano no tiene que estar en una continua actividad como cuando era nómada, continuamente ir a cazar, ir a recolectar. Con este excedente, ya no tiene que estar en una constante actividad. Lo cual provoca que el ser humano no tenga que estar en continuo movimiento para buscar comida. Y ya que la agricultura es una actividad bien delimitada, para la cual no es necesaria que todo el grupo que se beneficia de ella trabaje, entonces el resto de personas empiezan a especializarse en otras labores. Algunas en la pesca, otros en la cacería, otros tal vez en la exploración de cierta zona para conocer los recursos que contiene. Y entre estas tareas, antes o después, aparece la religión y el gobierno. Usualmente, estas dos tareas están íntimamente unidas. Es con la división de tareas que se da una diferenciación entre los miembros del grupo, y con el gobierno se da una jerarquización. No estamos seguros de qué provocó que alguien se dedique al gobierno. Tal vez desacuerdos en las primeras sociedades agrícolas, que derivaron en enfrentamientos violentos, o el reconocimiento de una persona con mayor habilidad para la caza u otra actividad. Sea como sea, una vez que una sociedad se vuelve sedentaria y crece, aparece la jerarquización social. A este primer estadio de jerarquización se le llama cacicazgo, porque existe la figura del cacique. Es el líder de la comunidad, un varón, el cual empieza a tener un estatus especial entre el resto del grupo, y este estatus se pasa de padre a hijo, generalmente el primogénito. También se observa algo muy interesante. Antes, o mejor dicho, con los primeros signos de sedentarización, se da que hay una sola aldea.
Pero con el paso de los años, o dicho de los siglos, se observa que hay una aldea principal y alrededor de ella se van construyendo otras aldeas. Esta es una prueba más de la jerarquización. Otro punto es que cada aldea se suele especializar en producir algún objeto. En los yacimientos arqueológicos se han encontrado diferentes materiales, o mejor dicho, diferentes instrumentos antiguos para diferentes tareas. Unos para la pesca, otros para la extracción de sal. Y estos instrumentos no se encuentran en la aldea vecina o en la aldea principal, sino solo en la aldea que se dedica a esta tarea. Esto se debe a razones geográficas. Por ejemplo, la aldea que está más cerca de una salina se dedica a producir sal, la que está más cerca de un cuerpo de agua a la pesca, la que tenga junto un yacimiento de arcilla a la cerámica. Una vez más, este es uno de los datos que nos permite observar una diferenciación en la sociedad, y es con el inicio del uso del barro para hacer cerámica, que inicia el periodo preclásico en el 2500 a.C. Ese periodo que alguna vez escuchamos en la escuela, y al que siguen el clásico y posclásico. Aparte de las zonas que ya mencioné, donde este proceso se fue dando a velocidades e intervalos diferentes, otra zona muy importante en el desarrollo de la cultura y primeras sociedades en nuestro país es la zona sur del Golfo, donde se dieron los primeros pasos para que apareciera la cultura olmeca, la primera gran cultura de la región y de la cual hablaremos la próxima vez.